Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver en qué consiste la función exponencial. Esta es una función que es de la forma f de x igual a elevado a la x, donde a es un número real, únicamente reales positivos, y el número a no es 1, es diferente a 1. Como pueden ver, en este caso, en las funciones exponenciales, la x o la variable se encuentra en el exponente. Si encontramos cualquier exponente que tenga una variable, esa será una función exponencial. Y se preguntarán por qué a debe ser diferente a 1. Bien, pues porque 1 elevado a cualquier potencia siempre me va a dar 1, entonces la línea sería una constante, la gráfica. Por lo tanto, no sería exponencial. Ahora, ya que hablamos de las gráficas de las funciones exponenciales, les comento que la gráfica es de dos formas de las funciones exponenciales. La gráfica puede ser, suponiendo que este es un plano cartesiano, puede ser de esta forma, de forma creciente, pasando aquí por el 1, generalmente, o también existen gráficas de funciones exponenciales que son de la siguiente forma, de esta forma, de forma decreciente. ¿De qué depende si la gráfica me va a dar creciente o decreciente? Del número a, del número que tenemos elevado al exponente de la variable x. Si ese número es mayor que 1, la gráfica va a ser de esta forma, creciente. Y si ese número es menor que 1, la gráfica va a ser de esta forma. Generalmente la gráfica pasa por el número 1, ya que cualquier número elevado a la 0 me da 1. O sea cual sea el número que tenga como valor de a, el resultado al elevarlo a la 0 me va a dar 1. Y eh, para que de pronto esto no suceda, tiene que haber algunas situaciones especiales como una operación en el exponente o una operación adicional en la función. Pero en general, estas son las formas básicas de las gráficas de las funciones exponenciales. Ahora, noten que siempre se acerca a 0 aquí, pero no va a tocar nunca la variable, el eje x, y aquí también se aproxima al 0. Y por el otro lado tiende hacia infinitos. Por eso, de estas gráficas, de estas funciones, también generalmente el dominio son todos los reales y el rango son todos los reales positivos mayores que 0. Bien, realicemos una gráfica de una función exponencial. Como primer ejemplo, hagamos la gráfica de la función f de x igual a 3 elevado a la x. Es una función exponencial, 3 elevado a la x. Como nos damos cuenta, el número a del que hablábamos ahora es el número 3. Por lo tanto, esta función va a ser graficada y va a quedar la gráfica de la manera como lo vemos acá. Realicemos la gráfica a ver cómo queda. Lo primero que hacemos es nuestra tabla de valores. Entonces vamos a realizar aquí una tabla de valores. En una función exponencial, para el dominio no tenemos ninguna restricción. Entonces, x, y, voy a tomar los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y entonces voy a empezar a realizar las operaciones, ya saben, reemplazando la x por cada uno de esos valores. Entonces tenemos f de menos 2, ¿cuánto da? F de menos 1, ¿cuánto da? F de 0, F de 1 y F de 2. Reemplazando por cada uno de esos valores. Con menos 2,
Pues la operación sería 3 elevado a la menos 2. Recuerden que para elevar cualquier número a un exponente negativo, por ejemplo 3 a la menos 2, debo escribir la potencia en el denominador y ya de esta manera el exponente deja de ser negativo, se vuelve positivo, o sea que el resultado es un noveno. 3 a la menos 2, un noveno. 3 a la menos 1, un tercio. 3 a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. 3 a la 1 es 3. 3 a la 2 es 9. Y ya una vez tengo organizados mis datos aquí en la tabla de valores, un noveno, un tercio, 1, 3 y 9, entonces hago el plano cartesiano. Tracemos nuestro plano cartesiano. Por acá voy a utilizar del eje Y solo la parte positiva, así que no tendré necesidad de trazar la parte negativa. Escribo los números. Aquí va a ser 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, demás. Es más, lo voy a hacer cada dos cuadros para que sea mejor. 1, 2, 3, 4. Aquí acá, menos 1, menos 2, menos 3. Y en el eje Y positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, entonces empiezo a ubicar los puntos. Ya sabemos que con menos 2 me dio un noveno. Un noveno es muy cerca de la línea. Con menos 1 me dio un tercio, un poco más alejada de la línea, no mucho. Con 0 me dio 1, 0, 1, aquí sobre el eje. Con 1 da 3, ese punto va acá, 1, 3. Y con 2, 9. 2, 9 por acá arriba. Es decir, que si trazamos esa línea de esa gráfica, nos va a quedar de la siguiente manera. Y como lo dije, es una función creciente, teniendo en cuenta que el número a es mayor que 1. Y de esta manera realizamos la gráfica de esta función exponencial. Como podemos darnos cuenta, el dominio son todos los reales, ya que puedo seguir utilizando cualquier número para el exponente, y el rango son solamente los números reales positivos mayores que 0. Bien, ahora hagamos otro ejemplo. Realicemos ahora la gráfica de la función f de x igual 1/2 elevado a la x. Otra función exponencial, pero en este caso el número a es un número menor que 1. 1/2. 1/2 es menor que 1. Tracemos la gráfica a ver qué obtenemos. Ya sabemos cómo debe ser más o menos la gráfica, entonces voy a trazar nuestra tabla de frecuencias, perdón, nuestra tabla de datos. Voy a poner la variable x y y. Voy a utilizar los mismos números que utilicé con la otra función, 0, 1 y 2. Y voy a realizar las operaciones. Ya sabemos que lo que tengo que hacer es f de menos 2, es decir, reemplazar la x por menos 2, y 1/2 elevado a la menos 2 nos da 4. También f de menos 1, lo cual sería 1/2 elevado a la menos 1, esto nos da 2. También f de 0, ya sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1. F de menos 1, perdón, f de 1 sería 1/2 elevado a la 1, lo cual me da 1/2. Escribimos todos los datos acá, los resultados, aquí nos dio 4, aquí 2, aquí 1, esto da 1/2 y esto da 1/4. Y listo, una vez tenemos los datos, entonces trazamos el plano cartesiano. Ya sabemos que en el eje Y no es muy usado. Generalmente no se usa
la parte positiva del eje Y. En las funciones exponenciales voy a trazar solo la parte negativa. Ubico los números. Aquí va el 1, aquí va el 2, aquí va el 3, el 4, menos 1, menos 2, menos 3 y demás. Aquí va el 2 y aquí va el menos 2. Para el eje Y, entonces escribo los números de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera. Y empiezo a ubicar los puntos. Entonces, nuestro primer punto es con x menos 2 me dio 4. Menos 2, 4. Aquí va el punto. Con menos 1 dio 2. Menos 1, 2. Acá. Acomodémoslo mejor. Listo. Con 0 da 1. Aquí sobre el eje. Con 1, un medio. O 0,5, que es lo mismo. Con 2, un cuarto. O 0,25, que es ya más cerca de la línea. Y ya tengo ubicados los puntos. Puedo trazar la línea de nuestra gráfica. Listo. Esta es la gráfica de esta función exponencial donde a era un número real menor que 1. Por eso la gráfica es de forma decreciente, como lo pueden ver. De la misma forma el dominio son todos los reales y el rango pues todos los reales positivos mayores que 0. Bien, entonces para terminar hagamos un último ejemplo de cómo de pronto puede variar un poco la gráfica, que no siempre, dependiendo de algunas variaciones, no siempre va a cruzar aquí por el 1 y a veces sí pasa por debajo del 0 del eje X, o puede quedar más arriba o más abajo dependiendo de algunas situaciones para que no pase aquí por el 1 y no sea siempre de la misma forma. Son algunos casos especiales, miremos un ejemplo. Realicemos la gráfica de la función f de x igual a 4 elevado a la x más 2. Noten que en el exponente tenemos la variable más 2. Sin embargo, para realizar la gráfica hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, nuestra tabla de valores. Le ponemos valores al eje X, los que deseemos. X, Y. Voy a utilizar los mismos números que he venido utilizando, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y voy a empezar a realizar las operaciones con estos números. Para realizar estas operaciones, entonces debemos tener en cuenta que f de menos 2. F de menos 2 sería 4 elevado a la menos 2 más 2. Si realizo primero la operación del exponente me da 0. Entonces sería 4 a la 0, por lo tanto esto da 1. Hay que realizar primero esa operación que queda escrita en el exponente y luego sí elevar. Por eso me dio 1. F de menos 1, entonces sería 4 elevado a la menos 2 más 1, perdón, 4 elevado a la menos 1 más 2, menos 1 más 2 sería 1, 4 a la 1 es 4, entonces f de 0 sería 4 a la 0 más 2, 0 más 2 es 2, 4 a las 2 es 16. Y f de 1 sería 4 a la 1 más 2, es 3, 4 a la 3 es 64. Por lo tanto, si trazo el plano cartesiano y ubico estos resultados que obtuve, aquí me dio 1, aquí 4, aquí 16, aquí 64. Voy a omitir el 2 porque me va a dar un número todavía más grande. En el lugar del 2 voy a poner un número negativo más alto, por ejemplo menos 3, para que me dé un resultado más pequeño, como pueden observar, ya que, por ejemplo, f de menos 3 sería
4 elevado a la menos 3 más 2, y menos 3 más 2 es menos 1, 4 a la menos 1 es un cuarto. Entonces aquí, un cuarto. Tracemos el plano cartesiano, a ver cómo queda esta gráfica. Debe ser creciente ya que el número a es un número mayor que 1. Tengo aquí el plano cartesiano, ubico los números 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En el eje Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y demás. Ubico los puntos, que sería con menos 2 me dio 1. Aquí va nuestro primer punto. Con menos 1 dio 4. Acá. Con 0 da 16. Desafortunadamente en mi plano no me alcanza. Y con menos 3, con 1 da 64, todavía más arriba. Con menos 3 da un cuarto, que es acá. Con los puntos que tengo trazo la gráfica. Y es de esta forma. La gráfica de esta función exponencial. Como pueden darse cuenta, es creciente y no pasó por el 1 como las demás, teniendo en cuenta que hubo una variación en esta función que fue el exponente tenía un más 2. La gráfica se corrió un poco hacia la izquierda. Y así, agregándole más números, más operaciones, sumando, restando cantidades, la gráfica puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha y demás. Les muestro cómo es la gráfica bien trazada en este programa que se llama GeoGebra, y voy a trazar una gráfica y igual 4 elevado a la x más 2. Aquí está la gráfica, como pueden ver, de la forma que les dije, creciente, se acerca al eje X, más nunca lo toca, y por el otro lado tiende hacia infinito, puede llegar hasta el infinito. Recuerden que les dije que con 0 daba 16, aquí pasa por 0, 16. Bien, ya tenemos entonces claro cómo se realizan las gráficas de las funciones exponenciales. Ya estamos preparados para resolver ecuaciones exponenciales, conocer la función logarítmica y demás, pero eso lo dejaremos para un próximo video. Eso es todo, mis pupilos. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.